vamos a dar comienzo. Hola, buen día. Vamos a dar comienzo a esta entrevista. Le damos la bienvenida a los asistentes presenciales, a los asistentes que están a través del Zoom, online, quienes también al finalizar pueden hacer preguntas, comentarios que van a ser leídos. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a futuro, a los que en algún momento nos escuchen por el canal de YouTube. En una semana esta conferencia va a estar subida y que también será vista y escuchada a futuro, esperemos. Bueno, por un lado, primero quería comentarles un poco la cocina de esta mesa. Esta mesa que tenemos el honor de tener dos invitados de lujo. Estamos coordinando Ramiro Vergara y yo, Gabriela Kramer, que coordinamos el curso superior en psicoanálisis con niños, niñas y adolescentes, pero que esta mesa la vamos armando con las asesoras también de lujo que tenemos, que están acá también, que son Anisa Levin, Claudia Levin y Marita Sena, que veo que está llegando, que es un honor, que es nuestra asesora también de lujo. Así que estamos muy contentos. Esta mesa la vamos armando entre todo este equipo. Solemos tener una mesa al comienzo del año, que en los últimos años vamos intercalando temáticas de las infancias y las adolescencias. Y en esta oportunidad la temática es sobre los adolescentes. Quería hacer un comentario al respecto de nuestra formación por una base de un marco teórico, por supuesto, psicoanalítico, en una institución pluralista desde ese marco teórico. Intentamos pensar y trabajar en problemáticas contemporáneas. Con todo lo complejo que ello implica, estar pensando sobre cuestiones que están pasando en el mismo momento que estamos viviendo. Con ese espíritu es que hemos elegido estos dos panelistas, que cuando hablen voy a presentar, que van a traer dos temáticas muy actuales, de las cuales han profundizado e investigado bastante, que son unas de las dos temáticas que tenemos con los adolescentes cuando sabemos que hay un montón más, que hemos elegido algunas, todas las podemos abarcar. Y pensar que, bueno, desde aquel escrito de Metamorfosis de la pubertad de Freud al 2025 ha pasado mucha agua bajo el puente, y que el espíritu de nuestra formación y de nuestro curso y de la institución es pensar desde la construcción de subjetividad y que está atravesada por las cuestiones epocales. Esta mesa es un intento de empezar a pensar algunas temáticas en las cuales seguramente tendremos a lo mejor más preguntas que respuestas, porque al ser algo temáticas contemporáneas, como ya sabemos, no es tan fácil hacer apreciaciones teóricas muy certeras cuando es algo que estamos viviendo. Pero que nos parece muy importante, de todo el equipo del curso superior, poder poner a intercambiar estos temas y para los libros futuros, o los que algunos ya han escrito, que los próximos colegas irán leyendo. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la mesa, pero antes va a decir unas palabras mi colega, amigo Ramiro Valencia. Bueno, buenos días. Bueno, en la línea de todo lo que fue planteando Gaby, queremos contar una novedad y una transformación que está teniendo el curso superior. Bueno, como saben, este año, a fin del año pasado y este año, estamos trabajando activamente en armar una diplomatura en conjunto con la Universidad de La Matanza, que si todo va bien, los meses saldrá, que es una diplomatura mucho más, muy conjunto de trabajo por detrás, más actual, y que tiene en la línea de lo que veníamos trabajando mucho en el curso superior, que tenía que ver con las actualizaciones. Así que, bueno, por eso un poco este año no arrancamos el curso superior, porque apuntamos a que arranquemos una diplomatura, que es para nosotros un gran crecimiento como institución, y además es un gran crecimiento del curso superior
que viene construyéndose y formándose hace ya muchos años. Así que bueno, queríamos contarles un poco de esto, que para nosotros es una muy buena noticia. Bueno, vamos a dar comienzo. El que va a comenzar contando y hablando un poco va a ser Abel Zanotto, que es licenciado en Psicología de la UBA, licenciado en Sociología también de la UBA, es ex coordinador del área de niñez y adolescencia de nuestra institución, de la EAPG, pertenece al colectivo Psicoanalistas Dialogando con el Arte, es ex profesor universitario de la UBA, de la UNLP y de la UP, y coautor y coeditor del libro Adolescencia Hoy, íntegramente escrito por colegas de nuestra institución y autor de numerosos trabajos científicos sobre distintos devenires del mundo adolescente. Bueno, escuchamos. Empieza la lucha con el micrófono. Suerte que hay lucha. Esperemos que se escucha bien. Bueno, me voy a dedicar a un tema específico. Acerca el micrófono. Que sería titulado Cuando la adolescencia apuesta y pierde. Comparto dos breves párrafos literarios. El primero pertenece a La Nieta, en la última novela del alemán Schink, que dice así: por fin palizas, golpes, navajazos, discreción, por fin beber como los hombres, por fin, hermanos, sangre, sudor y lágrimas. El segundo es de Cámara Gesell, del argentino Guillermo Sacomano, en la que se narran acontecimientos geselinos más allá de la mirada de los turistas. Algunos de ellos son protagonizados por adolescentes residentes en Villa Gesell, acorralados por el tedio, las inclemencias del clima invernal, el desarraigo de sus familiares, la soledad y el frío con un viento que ruge y vacía las calles. Reproduzco estas pocas líneas. A los 12 años, dice Sacomano, los pibes están limados. En invierno, cuando anochece, dirá el piberío que se junta en la esquina de Aso. Birra, coca con fernet, faso y pepas. Dados vueltas se mandan al bosque. Los ves cruzar las calles con botellas y ni se te ocurra cruzar el bosque de noche porque la pendejada practica sus rituales y por la noche la playa. Como en las novelas de la tarde de la francesa de Vigan que alguna vez compartí con ustedes, el protagonista fundamental de algunos encuentros adolescentes con un acentuado paradigma de época, la mayor cantidad de ingesta posible de alcohol en el menor tiempo posible. Una lógica del exceso y de la rapidez que también se replica en la lógica compulsiva adolescente de las apuestas online. Rescatemos y recordemos una vez más los místicos pero actuales versos de la canción de Sumo. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Una lógica del exceso que es fomentada por las lógicas del mercado. Una publicidad callejera que seguramente vieron, de un perfume femenino en el último verano, decía en inglés, pero parte de la versión traducida, ¿por qué no el exceso? Rescatemos el significante rituales de la novela argentina. Los rituales pueden ser leídos como un texto que se desarrolla en un escenario y con un argumento más o menos rígido. El escenario suele levantarse lejos de las miradas adultas. Encontramos en la esquina del kiosco, entrada la noche y cuando la ciudad duerme, el bosque, la playa, la previa en el living de alguna casa y también en un rincón del patio del colegio secundario, generalmente cerca de los baños o en el interior de los mismos. En estos espacios, a la luz del día, no está permitida la ingesta de alcohol, pero sí hay otros consumos. Estamos hablando de ceremonias secretas, valladas al mundo adulto, con fronteras casi infranqueables y sin pasaportes y visas adultas habilitantes.
Es como si algunos adolescentes dijeran, no se metan, aquí mandamos nosotros. Juan Manuel comentaba que en el último año de su colegio secundario veía grupos de compañeros cuidándose entre sí y pendientes de las aplicaciones de los juegos de azar en teléfonos celulares de última generación. Un silencio casi sepulcral acompañaba las acciones de las apuestas y las manifestaciones del desenlace eran trabajosamente sofocadas porque podían ser descubiertos y atrapados en una versión de la ruleta rusa de ganar o perder sin matices y envueltos todos ellos en la pura lógica binaria del placer o del sufrir en silencio. Las escenas anteriores presentan diferentes lecturas y diferentes ejes de interpretación. Rescato uno, la grupalidad adolescente, una entre las varios ejes o variables que están en juego. Como es sabido, la adolescencia es un periodo de la vida asignado por la grupalidad y un trabajo psíquico, intra e intersubjetivo, simétrico y fundamental en la búsqueda de relaciones, horizontes, objetivos y la recomposición de vínculos sociales más allá de los mandatos familiares. Para muchos adolescentes, estar con otros es ser con otros. Retomemos la cuestión de la grupalidad con estas palabras. El conocido antropólogo y sociólogo francés Le Breton diría que alguna de sus obras, por ejemplo, Una breve historia de la adolescencia de 2014 y la actual Signos de identidad, tatuajes, piercings y otras marcas corporales, es del 2024, son casi imprescindibles para comprender más en profundidad lo que el psicoanalista argentino Marcelo Cao llamó planeta adolescente. Dice Le Breton que en la adolescencia las relaciones de amistad se vuelven más preponderantes y que la mediación de los padres, que los padres ofrecían como un puente entre el adentro y el afuera, entre los espacios endogámicos y los espacios exogámicos, se van suavizando. Es que con los padres, sigamos las reflexiones, se tejen las relaciones de proximidad que alimentan la sociabilidad cotidiana. En ese vasto espacio exogámico, dice Breton, se encuentran los reservorios disponibles para los procesos de las identificaciones adolescentes. En el marco de las culturas digitales, estos modelos identificatorios se han ampliado bajo la influencia de los influencers, conocidos principalmente por las poblaciones adolescentes, a tal punto que si uno pregunta a adolescentes tempranos o medianos, urbanos, ¿qué quieren ser en el futuro? Algunos de ellos dicen simplemente youtuber. Ahora transmito un material clínico secado en el que, entre otras cuestiones, pueden visualizarse los inevitables conflictos intergeneracionales. No hay necesidad de suspender porque está habilitado. Ricardo es un adulto mayor bonaerense. Siempre habla con nostalgia de sus veraneos en Mar del Plata y dice que de todos los lugares asombrosos que tenía esa ciudad para él, el casino era, sin lugar a dudas, como el templo sagrado al que no podía ingresar porque era menor. Recuerda que se paraba en la vereda del casino y lo miraba como arrobado mientras su hermano mayor, irónico como muchos hermanos mayores, le decía, de chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. Pero resulta que Ricardo cumplió 18 años estando de verano. A las 12 de la noche, ese día en punto, entró en el casino. Ya era mayor y no corría el riesgo de ser expulsado. Pero Ricardo también seguía teniendo otros templos inaccesibles, la UAT, miren qué palabra, a la que iban a bailar sus hermanos y primos, y las reuniones en la entrada del edificio en el que alquilaban todos los veranos. Los recuerda como lugares prohibidos, expulsivos e idealizados mientras era menor, y que tras poner la puerta de ellos al ser mayor, era como una ceremonia íntima. El acceso a una zona única, dorada, casi inexpugnable, que marcaba cómo la adolescencia iba quedando atrás y cómo la primera adultez se iba asomando lentamente. En una sesión, Ricardo lee conmovido un artículo publicado en un matutino porteño
a mediados del año pasado. El título decía así: no saben con quién se metió. Para leer en unas líneas más abajo, Lucio, de 12 años, empezó a apostar, se endeudó y su familia comenzó a recibir amenazas. Más adelante, la nota decía que Lucio está en tratamiento por su compulsión a jugar y que los padres tardan en enterarse y que el fenómeno llega, según la nota, a los consultorios de manera aguda. ¿Qué hacía Lucio? Algo parecido a lo que hizo de manera más suave un sobrino de Ricardo. Para no quedar fuera de los circuitos sociales, recordemos el tema de la grupalidad y la imitación, Lucio y su sobrino comenzaron a apostar en competencias deportivas, a jugar a las máquinas tragamonedas y a apostar a la ruleta. Un consumo increciendo e indetenible. El investigador argentino Herr indica que los juegos de azar eran posibilidades exclusivas de los adultos. Recordemos cómo Ricardo había que trasladarse y tener cierta edad habilitante. Se han convertido en posibilidades al alcance de la mano y sin ningún desplazamiento geográfico y sin restricciones de edad y horarios. Algo así como frotar la lámpara de Aladino en cualquier momento y lugar, porque esa lámpara siempre está en nuestro bolsillo. Los sitios virtuales de apuestas, continúa Herr, son visitados en los comienzos para obtener gratificaciones no económicas, como una especie de iniciación en consumos suaves, para entrar muchas veces en la espiral de los laberintos Hartz. Los adolescentes cuestionan estas trayectorias, como así cuestionan las afirmaciones, por ejemplo, de que las bebidas de baja graduación alcohólica son la puerta de entrada para un consumo creciente de bebidas de alta graduación alcohólica y que las sustancias suaves, el faso, por ejemplo, son la llave para ingresar en las sustancias duras. Esto aparece en la clínica permanentemente. En 2007, el colega italiano Beretti advertía que estamos frente a nuevas dependencias, consumos problemáticos, lo llamaríamos hoy en día, ¿no? Y que comprenden todas las manifestaciones de dependencia en las que no intervienen alguna sustancia química y que van agrupando a los adolescentes, recordemos la cita de la novela Cámara Gesell, brindándoles un sentimiento de referencia o más profundamente un sentimiento de pertenencia. Dicen las investigadoras brasileñas Darriba y Ramiro de Castro que la cultura de consumo posibilita la pertenencia a determinados grupos a partir de la posesión o del consumo, agregaríamos, de determinados productos y que el sentimiento de pertenencia que acabamos de mencionar se apoya en lo material y que esa realidad somete el mismo logro de la felicidad. Una felicidad agazapada para unos chicos en una aplicación y a la que se accede con un simple clic. La felicidad a un clic de la mano. Una versión actualizada de la expresión ábrete sésamo para ingresar en un paraíso de objetos y dinero, como en aquella piscina, recordemos los adultos, repleta de lingotes y monedas de oro en la que se bañaba el tío Patillo. Pero si bien el juego forma parte de la humanidad desde los comienzos, la ampliación de ese significante en el sintagma significante juego de azar brinda una coloratura particular. La tecnología disponible y la laxitud creciente en relación a qué se puede hacer y qué no se puede hacer han ido neutralizando esos diques y siguiendo con esta metáfora hidráulica, donde había diques, ahora hay puentes. Las generaciones se solapan y así estamos en presencia de adultos adolescentes y adolescentes adultos y cada vez con más frecuencia niños adultos. No podemos dejar de mencionar la discusión desde el oficialismo sobre si es preferible que los niños trabajen o vayan al colegio, la habilitación a mayores de 13 años para operar en bolsa, las posibilidades de abrir cuentas bancarias sin autorización parental y el siempre postergado pero nunca abandonado debate sobre la baja de la edad de la imputabilidad. Y este solapamiento permite que diferentes edades
habiten simultáneamente espacios antes delimitados previamente. La prohibición de entrar al casino presencial a menores de edad se disuelve en la facilitación que los menores de edad tienen para acceder a casinos virtuales, prácticamente sin obstáculos algunos, o acceder a miles y miles de páginas pornográficas sin el anticuado desplazamiento motor de tener que ir a un cine acondicionado con el riesgo de ser descubierto a la entrada o a la salida. También une a los frecuentadores una versión actualizada de lo que, parafraseando a Freud, podríamos definir como el porvenir de una ilusión. Hace años, un aviso publicitario promocionaba un bingo capitalino con el eslogan de un lugar donde todos ganan, cuando en realidad en esos espacios algunos pocos ganan y en general todos pierden. Hoy en día los sitios de la web también se ofrecen como espacios que prometen ganancias permanentes. Pregunta: ¿estaríamos asistiendo a un generalizado fenómeno psíquico de desmentida de los actos del habla? Una posible respuesta: tal vez estemos frente a un énfasis en el principio del placer y una desestima pronunciada del principio de realidad que reubica ideales e ilusiones y que enfrenta a los jugadores a permanentes frustraciones. Parafraseando Borges, podríamos decir que no nos une el amor, sino el espanto. Uno de los sitios legales de la web se presenta así, comillas: es fácil, te registras y probas la suerte, es legal y seguro. Casino online, deportes tragamonedas y más. Obtenés el bono de bienvenida de 10.000 pesos más free pins. Juego responsable, duplica tu ganancia. Cierra comillas. Aquí vuelve a razonar la lógica del exceso mencionada antes. Tener por tener y tener siempre más. Con la ilusión que atraviesa la lógica de los mercados. Pero el cómic fue muy fuerte en desilusionarnos. Él decía: el producto será siempre el penúltimo y la apuesta también será siempre la penúltima, indefinidamente. Para no abrumar con datos estadísticos, les quiero mencionar un dato de las apuestas deportivas y la variable género. Un 39% de los apostadores en estas tipos de apuestas son varones y un 13% son mujeres. Casi la mitad prefiere apuestas en casinos, pero un porcentaje importante también se inclina por apuestas deportivas. Este último rubro es pensado, esto lo han dicho algunos pacientes, como un entretenimiento, como una diversión, según la mayoría, ¿no? Pero es muy interesante ampliar los constructos del iniciador laboral y el iniciador sexual que fueron teorizados por algunos psicoanalistas argentinos, entre ellos Malaki, pensando que un 73% de los adolescentes se inician a través de amigos. Con cierta experiencia, aunque un porcentaje cada vez mayor se dejan influir por los influencers. Un último dato. Un 13% de los encuestados encuentra muy difícil detenerse en ese circuito de apuestas y nuevas apuestas. Otro dato. Las apuestas deportivas parecerían ser el reinado de lo masculino, pues siempre hay un varón que con más conocimiento deportivo que el resto y que actúa como un experto. Si lo sigo, dice alguien, si le hago caso, seguramente ganaré. Otra falsa ilusión. Las probabilidades y el azar no saben de teorías de género ni de experticias. Los juegos de azar son simplemente ciénagas de paradisas que fagocitan conocimientos y racionalización. Termino acá. Las órbitas por las que se mueven los planetas adolescentes, según la metáfora de Caos, se amplían, se renuevan, desaparecen y resurgen. El hábito estructural de jugar que acompaña a la humanidad desde siempre encuentra otros protagonistas
y otras modalidades en los tiempos líquidos posmodernos. Asistimos a una vertiginosa relevación en el malestar en la cultura. Un malestar en la cultura de las apuestas online que apuesta a la falta de límites y que marcaría las sutiles fronteras entre el placer y el goce. Y que tal vez mandaría al desván de los recuerdos aquellas construcciones epocales y aquellas representaciones sociales de las adolescencias y juventudes como agentes de cambios disruptivos y a veces revolucionarios. Bueno, muchas gracias. Gracias, Abel. Ahora vamos a pasar a escuchar a Susana, que va a presentar, y después al terminar vamos a intercambiar sobre ambas ponencias. Bueno, Susana Tormoluzzi es psicóloga de la UBA, psicoanalista de niños, niñas y adolescentes, es ex coordinadora de salud mental de adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, miembro del Consejo de Redacción de la revista Topía de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura, investigadora en investigaciones clínicas de la Facultad de Psicología, UBA, sobre violencia sexual contra las infancias y adolescencias, responsable de contenidos en la capacitación sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes del Ministerio de Salud de Nación en el año 2021, autora de En carne viva, abuso sexual infanto-juvenil, de la editorial Topía, del año 2018, co-compiladora de La crueldad y el horror, violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, también de Topía, del año 2023, y autora de numerosos artículos y capítulos de libros sobre temas de salud mental en la niñez y adolescencia y sobre violencia sexual. Bueno, Susana, te escuchamos. Bueno, buen día a todas y todos. Realmente me encanta estar acá. Agradezco la invitación. Y pensando en las adolescencias, quisiera tomar una temática que crece mucho en la clínica. Yo trabajé por mi inserción hospitalaria en un servicio de adolescencia. Tuve la oportunidad de atender a muchos de estos varones adolescentes, y ahora les voy a contar. La temática es varones adolescentes con conductas sexuales abusivas contra niños, niñas y niñas. Y bueno, no deja de ser muy preocupante en relación a cómo muchas veces se consideran a estos adolescentes como abusadores. En realidad, me parece que nombrarlos como abusadores es abrochar estas conductas al ser. En una etapa tan importante de construcción de quién soy, abrochar esto me parece riesgoso. Una cosa es tener conductas sexuales abusivas, y otra cosa es ser un abusador, un adolescente. Podría decirles que mi máxima preocupación llegó cuando recibí un varón adolescente de 15 años cuyos padres habían consultado a un psiquiatra para un diagnóstico, y en la devolución les había dicho que lo único que podían hacer era juntar dinero para pagar a todos los abogados que iban a tener que pagar de aquí en más a lo largo de la vida de este chico, en función de que no había ninguna salida posible. Bueno, por un lado quisiera plantear una observación clínica que me parece interesante para incluirla, que es que las conductas sexuales abusivas
las vemos casi exclusivamente en varones. Las mujeres que padecieron traumatismos a partir de grandes desamparos, de situaciones que podríamos nombrar en términos de Winnicott como deprivaciones o privaciones también, suelen presentar un predominio de conductas más autoagresivas, tales como trastornos de la conducta alimentaria, cortes en la piel, ideas de muerte, y encontramos este tipo de conductas contra niñas, niños, adolescentes, más en las corposubjetividades masculinas. Bueno, por otro lado, tal como planteaba recién Abel, también nos interpela la idea de baja de punibilidad para adolescentes de edad. Y bueno, quisiera plantear algunas cuestiones sobre este tema. En principio, ¿cómo se construyen las corposubjetividades en el patriarcado neoliberal, capitalista, que es el tipo de sociedad y cultura en la que nosotros estamos viviendo? Y en particular también con las características que le aporta esta etapa, última etapa actual del neofascismo en que estamos viviendo. Por un lado, la idea de hablar de corposubjetividades, que es un concepto de Enrique Cayundero, que tiene que ver con pensar que hay un aparato psíquico, un aparato orgánico, y ambos tienen una relación de inclusión en un aparato cultural. O sea, hay un enmudamiento de tres. Y esto en realidad nos lleva a la cuestión de que, por un lado, bueno, no hay una esencia, digamos, del deseo, el inconsciente es histórico-social. O sea, no existe un inconsciente sin estar atravesado por lo cultural. Y desde allí, como trabajan Alejandro Wagner y Ricardo Barzani en su libro Masculinidades del malestar de los varones en tiempos de oscuridad, que acaba de salir. Bueno, desde allí nos tenemos que preguntar cómo se construyen estas masculinidades en el patriarcado capitalista neoliberal. Ellos hablan de masculinidad de sometimiento, donde el sometimiento implica la inferiorización del otro, vale menos, el otro no es una entidad con los mismos derechos, es menos. Lo que Rita Segato llama mandato de masculinidad en el patriarcado, colonialismo. En realidad, pensemos, tanto Silvia Lechman como Carlos Bonovich, ellos plantean, Silvia plantea, bueno, con las mujeres decimos ser como la madre, con los varones decimos hacerse hombre. Y en ese proceso de hacerse hombre, una de las cuestiones fundamentales, ya que viene de un cuerpo de mujer, nace de un cuerpo de mujer el varón, es sacarse todo lo femenino de su propio cuerpo. No ser mujer, no ser niña, serían como los trabajos fundamentales de las masculinidades en este hacerse varón. Bueno, estas conductas que estamos planteando, que las podríamos poner dentro de lo que consideramos las masculinidades hegemónicas dentro del patriarcado,
las podemos pensar desde esto que estábamos planteando, que tiene que ver con cómo sometiendo a otro sería la única manera de no ser sometido. Esto lo vemos muchas veces en lo que sucede en las adolescencias con el bullying. Depositar en alguien que sea considerado más débil, depositar allí aspectos que los otros varones quieren sacar de sí mismos, y en esta situación, bueno, se parte de la idea de este otro que es considerado como una, digamos, que no es una alteridad como yo, que primero es denigrado, es corrido de la, digamos, categoría de sujeto para después poder ser depositario de todos estos aspectos que tienen que ver con lo denigrado, lo no aceptado de cada uno que está depositado ahí en el otro. Bueno, les comento un poquito como qué es lo que hemos encontrado trabajando con estos varones, y lo que hemos encontrado es que son adolescentes que padecieron vivencias muy dolorosas ante el sentirse nadie para sus objetos primarios, o para primero otros sentirse inexistentes, vivencias de desamparo que resultaron traumáticas, maltrato físico, maltrato verbal, muchos de ellos pertenecientes a familias en las que no se han transmitido legalidades, o no se sancionó con palabras, por ejemplo, el acto abusivo. Y es a través de estas conductas abusivas, que suelen tener el sentido de una tendencia antisocial, que muchas veces en términos como lo trabaja Winnicott, que buscan algún tipo de reconocimiento de su existencia. Les cuento que hay una investigación de Laura Capacete, que es una psicoanalista argentina que trabaja en la provincia de Buenos Aires, que ahora ha publicado un libro sobre su tesis doctoral sobre esta temática de adolescentes que han tenido, digamos, agresiones sexuales hacia otros. Y ella, en esta investigación, con una casuística de 15 varones de entre 15 y 18 años, en los que ha intervenido el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, encontró lo siguiente: en ningún caso estos jóvenes llegaron por demanda propia, sino por derivaciones de instituciones en las que cumplían la condena, o de organismos de protección de ley. Luego de la denuncia jurídica, 8 casos de los 15 presentaron riesgo de suicidio, 3 realizaron varios intentos y los 5 restantes tuvieron fantasías. En cuanto al delito, en su mayoría 12 casos, se trató de violación y el resto, 3 casos, correspondió a otras prácticas abusivas sin penetración. Las víctimas fueron en su mayoría familiares, hermanas, hermanos o primas. El género de las víctimas indicaba igual proporción de hombres y mujeres
con edades entre los 4 y los 20 años. Con respecto a los adolescentes, la mayoría habían sido víctimas tanto de violencia física grave como de desamparo físico y emocional. Con respecto a los vínculos familiares de los adolescentes, había habido y seguía habiendo la presencia de mucha hostilidad dentro de la pareja de padres, como también de parte del padre hacia el adolescente. Se trataba de casos de violencia de género por parte del progenitor. Un dato interesante por lo inesperado es que solo 3 de los casos habían padecido abuso sexual. Bueno, me gustaría, antes de terminar, contarles brevemente un caso clínico. Pensemos en la historia. Sí, está totalmente transformada. Pensemos en la historia de Miguel. Tiene 14 años y tuvo conductas sexuales abusivas con 2 de sus medio hermanas de 6 y 8 años. Su embarazo transcurrió en medio de que la madre se quería separar del padre de Miguel, pero esto no se podía concretar. Él la obligaba a tener relaciones sexuales que ella rechazaba y era violentada. La madre había padecido distintos abusos a lo largo de su vida desde chica. Era muy joven y vulnerable, y padecía de violencia de género por parte de su expareja. Los tiempos de crianza de Miguel fueron muy difíciles y perturbaron los procesos de victimización y narcisización de este bebé. La madre no contaba con recursos subjetivos ni sostén familiar o comunitario. Con muchas dificultades había logrado irse de al lado del progenitor del bebé y las vivencias de desamparo propias no permitieron que pudiera cuidar. Pero además para ella, verlo a Miguel era encontrarse con los recuerdos de lo traumático padecido que le provocaba un intenso rechazo. Finalmente logró separarse del padre del niño. Después de un tiempo pudo armar otra pareja con la que tuvo 2 niñas. Cuando Miguel comienza con estas conductas sexuales abusivas, la madre expresa que le tiene miedo. El padre de sus medio hermanas plantea que se quisiera separar de la madre de Miguel, pero no se va de la casa para proteger a sus hijas respecto del adolescente. Miguel hace pequeños robos en la casa y tiene algunas conductas alimentarias que oculta, atracones para los cuales roba dinero y compra y esconde chocolates. Miguel juega muy bien al fútbol y sueña con ser un gran jugador. Se ve que es un adolescente que no tuvo alojamiento alguno, ya que de inicio fue producto de una violación, rechazado. Las conductas antisociales de pequeños robos, esconder los atracones y las conductas sexuales abusivas provocan al ambiente a que lo busquen y lo encuentren. A partir de estas acciones va adquiriendo un lugar para sentirse existir a través del miedo que su mamá y su padrastro le tienen. A raíz de las conductas sexuales abusivas, Miguel debe irse de su casa y es recibido por su abuela materna, que no comprende lo que le ocurre y quiere desalojarlo por los robos para comprar chocolates, repitiéndose una vez más para Miguel el quedarse sin ningún lugar. Es interesante el destino que el adolescente le daba al dinero que le quitaba a su madre o a su abuela. Compraba algo que intentaba gratificar la necesidad oral de una dulzura que nunca había recibido. La oportunidad que se produce en la transferencia, en el tratamiento, es valiosísima. Miguel entra dentro de las sesiones en un espacio transicional que no es ni el de la realidad ni el de su fantasía. Ingresando a ese estado le relata al terapeuta las jugadas que arma, los goles que es capaz de hacer. Al ir logrando en la transferencia un lugar de reconocimiento por su desempeño en el fútbol, deja de necesitar las conductas antisociales
para sentirse mirado y reconocido. Para ello pasa a ser fundamental que el terapeuta pueda sostener su renuncia durante las sesiones a su propio narcisismo en relación a ganar los partidos de cartas o de fútbol. El narcisismo del analista, como plantea Alfredo Tagle, se jugaba en lograr que este adolescente dejara de tener actuaciones violentas como su entorno. El terapeuta estaba dispuesto a entrar él también en ese mundo transicional de verdadero contacto emocional con Miguel. Acompañando el relato, interesándose y festejando sus logros políticos. Miguel va construyendo un lugar que no es el de mercado. Bueno, antes de terminar, como final, quisiera plantear que estos casos nos plantean la pregunta acerca de la construcción del sujeto ético, como lo llamaba Silvia Reichmann. Y en otros términos sería, ¿en qué medida estos adolescentes pueden hacerse responsables de haberle provocado un daño a otro? Lo que vemos en la mayoría, casi prácticamente en casi todos, es que llegan porque son traídos generalmente por la angustia de alguien, muchas veces la madre, y llegan a la consulta. Al principio, muchos de ellos no reconocen ese acto como propio, o lo reconocen, pero lo consideran un juego, no tienen conciencia de lo que implica y de que implica haberle provocado un daño a otro. Bueno, es realmente un desafío para los terapeutas, para los equipos tratantes. Muchas veces son considerados abusadores también en los marcos de las instituciones donde llegan a los tratamientos y muchas veces también son rechazados como pacientes. El trabajo de poder alojar a estos adolescentes, darles un espacio y el proceso terapéutico que se produce en la transferencia, además de la intervención de un organismo de protección de derechos que va a garantizar habitualmente su derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Y a que reciban un tratamiento, y se va a buscar de fundar que eso exista y se continúe en condiciones ideales, es muy importante para la reparación de estas conductas sexuales abusivas. Bueno, hasta aquí. Ahora vamos a ver unas diapositivas que trajo Abel y... Mejor tarde que nunca. Disculpen, pero me olvidé de agradecer la invitación y la escucha de todos ustedes. Disculpen. Cuando uno aporté mi trabajo, porque cuando uno piensa en temas de actualidad, las bases teóricas permanecen o se van renovando con cierta lentitud y trabajo, pero más sí los estímulos que alimentan y que pueden ser leídos desde esas bases teóricas. Cuando escribí el trabajo coincidía con una publicación en Actualidad Psicológica, pero el otro día, el sábado pasado, hubo un encuentro de psicoanalistas sobre las ludopatías en infancias y adolescencia, ¿no? Y ahí la estimadísima colega Alicia Stolkiner comentó y habló de la TIPA como el modelo social. Esto me hizo pensar en una figura de la semiótica, que es la sinéloque, donde es la parte por el todo, ¿no?
en la representación del trabajo en la modernidad tenía ciertos íconos. Por ejemplo, la pala, el pico, las manos engrasadas, un taller. Los ejemplos más claros, Tiempos modernos, de Charles Chaplin, y una menos conocida, Mimí Metalúrgico, ¿no? Donde Mimí, para alegrar un poco su trabajo rutinario, decía una tuerca, un culo, una tuerca, un culo. O sea, que cada vez que armaba algo con la tuerca, miraba un almanaque con alguna chica con poca ropa, con todos los talleres, ¿no? Acá Mimí nos decía que al trabajo mortífero y letal, tanático, había que erotizarlo un poco, ¿no? Bueno, en las épocas actuales del neoliberalismo y de la economía financiera y especulativa, otros son las representaciones sociales del trabajo. En página 12 salió chiste, no sé cómo llamarlo, la viñeta, donde dice, la CGT va a hacer una marcha por el Día del Trabajo. ¿Qué es trabajar? Y le dice el flaco de al lado, un adolescente cómodamente sentado, limpios, no hay manos engrasadas, el ambiente es agradable, ¿no? Y dicen, ¿viste cuando haces un plazo fijo, cuando compras bonos o acciones? Ahí la plata. Gracias por esta Gracias, muchas gracias a los dos por la conferencia. La idea ahora es que, bueno, participen con intercambios, tanto acá presencialmente como vamos a ver virtual, y yo voy alargando quienes participan y por orden van participando. Alicia Levin va a comenzar. Bueno, buenos días y gracias a las científicas, siempre con este espacio que hace tiempo viene teniendo el curso superior, que ahora, como decía Ramiro, transiciona hacia una diplomatura. Gracias a los coordinadores, especialmente Susana y Abel, que fueron tan generosos trabajar con el curso, la gente que dirige el curso superior, con Marité y con Claudia, es un placer. Quería tomar algo que me parece que llegué a la mitad, que decía en el chat María Casariego, y que toman los dos. Recién le decía a Susana Toporossi que miremos, porque Mario Padres está engripada, así que bueno, mejor es Mario está ahí entre las 32 personas que están. A ver, dice, estar con otros es ser con otros, y Susana habla del no lugar, ¿no? Diríamos varios filósofos psicoanalistas de Miguel. Entonces yo me pregunto, porque esta ventaja que tiene el psicoanálisis de reinventarse todo el tiempo, que nos enseñó Freud y los post-freudianos, de acuerdo a cada época que estamos en distintos mandatos del super-yo, que es un poco como este chiste, ¿no? A ver, la marcha de mañana. ¿Qué representaciones tenemos de este peligro? Silvio Bukowski decía, una vez que estuvo también acá, o en el malestar, en algunos de los espacios de la escuela, que los chicos que habían dejado que no sabemos que traer Susana, se drogaban en la puerta de la escuela, y que para ella era un indicador que estaban en el umbral de la escuela, ¿no? Como que no terminaban de dejarla, pero tampoco se veían cómo entrar. Entonces estamos con que en las escuelas aparecen en los recreos los chicos que están apostando. Ya sobre el cónclave del Papa están apostando los adultos, o sea, no solamente es un fenómeno de puerta, ya hay apuestas de hace una semana sobre el próximo Papa, así que este formato, ¿no? Y como también traían ustedes, el riesgo muy trabajado en esta institución de estigmatizar al adolescente, ¿no? Vemos ayer en el debate que estaba, ¿no? Si están en la cárcel, si son delincuentes, porque también traían ustedes esto de la deprivación, y yo digo, ¿cómo no perder de vista lo ambiental del joven adolescente? Esto que escuchamos muchas veces, que no saben los padres cómo escuchar o dónde situarse, al igual que los docentes. Entonces, ¿cómo trabajar en todos estos ambientes para poder dar lugar? Y entonces está
esto abusivo, pero también algo que quería tomar, que estaba en el chat de María, algo que yo escucho en la clínica, la dificultad para hacer lazo de muchos públicos. Con esto, más allá de la película de adolescencia, más allá y más acá de la película, ¿no? Está bien el chico que está con el teléfono, que está jugando, que dice que está estudiando. ¿Qué hacer con esto? Con tanta debilidad de los lazos y de la grupalidad. Gracias. Gracias, Cintia. Preséntense, Andrea. Buenos días, soy Cintia Chandri y les agradezco mucho las exposiciones. Son muy interesantes en un momento tan complejo como este, respecto de las adolescencias, ¿no? Voy a tratar de ser concreta respecto de la pregunta porque me generó un montón de inquietudes las presentaciones. Son temas muy sensibles también, entonces es difícil, ¿no? Pensar y elaborar en este momento, pero me quedé pensando en algo que dijo Abel, que me gustaría que amplíe, porque es como el núcleo de ambas exposiciones, me parece, que es la desmentida de los actos de palabra. A mí me gusta pensar la constitución del aparato psíquico como dice Freud en términos geográficos, ¿no? Y Abel habló mucho de la geografía psíquica, donde hay puentes, donde había diques, ahora hay puentes y este tipo de cuestiones. Y a mí en este sentido, yendo a lo que decía Susana respecto de cómo se denomina a los jóvenes que tienen este tipo de conductas como abusadores y cómo los etiquetan así, en el valor de la palabra en psicoanálisis, ¿no? En ambas exposiciones. Y en ese sentido, me preguntaba, ¿qué del apuntalamiento, no? ¿Qué piensan de esto? Sería la pregunta para los. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Norberto Lloves, me sumo a las felicitaciones y agradecimientos por las dos ponencias. También rescaté, bueno, esto, la lógica del exceso y la rapidez que traía ver. Me parece que para ambos cabe esta cuestión y para ambos cabe en las dos ponencias la cuestión entre lo prohibido y lo permitido, ¿no? Me parecía también que se jugaba mucho esta cuestión. Y dos cuestiones, una dirigida a ambos, ¿qué piensan, cómo piensan respecto de esta prevalencia en ambas situaciones de lo masculino por sobre, digamos, que sean jóvenes, hombres y no mujeres? ¿Cómo lo piensan? Digo, porque me parece que es un punto que ante la experiencia estadística da un dato que, digo, tendrá algo que ver con lo que ya ubicaba Freud respecto de la anatomía del destino o de las diferencias sexuales anatómicas, algo que está tan como pensado y debatido en el presente, ¿no? Pero ¿cómo piensan esto, no? Si se los tiene alguna hipótesis al respecto. Y Susana, vos traes un tema que a mí me parece que, no me parece que sea actual, lo actual es la visibilidad. Me parece que el abuso de parte de jóvenes hacia, bueno, ya Freud ya habla, ¿no? No sé, el hombre de la rata, de la cantidad de abusos que había de la hermanita, del hermano, ¿no? Lo que sí me parece que es nuevo es la visibilidad de esto, ¿no? Que no queda en el terreno de la intimidad familiar. En ese sentido, algo de la. Y cómo pensar el tema de la responsabilidad respecto de, a ver, uno diría, bueno, está la víctima, pero hay un punto donde también se puede pensar al, entre comillas, victimario como una víctima de algo de lo que no ha podido regular, ¿no? ¿Cómo pensar ese punto? Porque
Me parece que es lo que sacaría del lugar del abusador, es pensar de qué abuso es también objeto quien abusa. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos una más, Sandra, volvemos a la mesa y estoy anotando la segunda vuelta lo que ya fui anotando. Hola, buenos días. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Me parece que estas temáticas son sumamente interesantes y, y actuales. Y me parece que estuvimos trabajando un montón en el desarrollo de este curso. Ojalá salgamos rápido a la diplomatura. Bueno, me quedaba pensando, me interesa en este concepto de grupalidad y de los excesos que se da dentro de la grupalidad, ¿qué nos pasa a los adultos? ¿No? Susana decía que era un gran desafío, ¿qué les pasa a los padres, a las escuelas, a los analistas? Y recordaba una breve situación que me contaron ayer, donde una señora con un bebito chiquito pasó por la plaza, vieron que las plazas estaban bastante lindas, nuevas, y admirando la plaza nueva. Y veo un grupo de chicos, adolescentes, con la remera del colegio, rompiendo la caletita, esta caletita chiquita. Se quedó bastante impactada, mirando, por un buen rato, no se animó a acercarse porque estaba con la bebé, y nadie se acercó, nadie le dijo a esos chicos, no rompan, córranse, y la plaza estaba llena porque estaba prácticamente inaugurada. Ella registra, reconoce la remera y se junta con otra mamá y se acercan a la escuela. En la escuela la reciben y le dicen que van a tomar cartas en el asunto, tomó un video y le acercó este video. Entonces, mientras los escuchaba, me quedaba pensando que también hay que estar atentos, hay que ayudar, hay que pensar en el lugar de los adultos en estas situaciones, porque lo primero que nos surge es cómo nadie se acercó a decirle a estos chicos, no rompan la... si pensamos en nuestras épocas, el guardián de la planta, no existe, o sea, no hay... y me acordaba de otros comentarios de otros padres que dicen, hay una reunión de padres en la escuela sobre el tema de X, el que sea, violencia, consumo problemático, ludopatía, y fuimos 3, ¿no? Entonces, me quedaba pensando que quizás hablamos mucho de los adolescentes y tenemos que empezar a hablar más de qué hacemos los adultos respecto a esta grupalidad lógica de los adolescentes que favorece determinadas situaciones. Bueno, quería como compartir. Volvemos a la mesa, después tenemos en el listado otras personas y el chat también online. La verdad que es un tema súper interesante que despierta y esa es la idea. Bueno, volvemos y después. ¿Quién quiere empezar? Bueno, hay una pregunta sobre cómo trabajar esto ambiental, ¿no? Porque evidentemente interpela el lugar, creo que de los adultos que de alguna forma están en muchas de las intervenciones de ustedes. En ese sentido, yo quisiera contarles, en principio me parece que las instituciones, yo voy a hablar de las instituciones públicas, sobre todo porque hay mucha experiencia a lo largo de estos años. Me parece importantísimo poder recuperar de nuestro bagaje cultural en el psicoanálisis, por ejemplo, de grupos y comunitarios, la cantidad de dispositivos que podemos pensar con la idea de nuevos dispositivos psicoanalíticos. Algunos no serían tan nuevos, pero ahora yo les voy a contar uno que a nosotros nos resultó súper importante en el servicio de adolescencia y que lo hemos llevado adelante desde el año 2000. Y que son los grupos multifamiliares con padres y adolescentes. ¿Por qué? Porque detectamos que todos los adolescentes que consultan en salud mental, nosotros
digamos, pusimos un eje en la adolescencia que tiene que ver con si se construyó o no, si funcionó o no, si está armado en esa familia o no la confrontación generacional. La confrontación generacional sería como un indicador de que hay un trabajo adolescente y hay adultos que soportan la confrontación con la idea de salida de estos adolescentes hacia la escuela familiar. Lo que veíamos es que en todas las consultas, fuera por donde fueren, de salud mental, estábamos ante la ausencia de esa confrontación generacional. Y había dos categorías que habíamos visto en esa ausencia. Una era la ausencia total de confrontación, que son estos adolescentes muy dependientes, que no entran en la adolescencia muchas veces. Y la otra era la pseudo-confrontación. En esto nos apoyábamos también en algunas ideas de Luis Gansíper, que trabajó sobre la confrontación generacional. La pseudo-confrontación serían situaciones de violencia donde en realidad no hay un trabajo de oposición de los adolescentes que sea soportado por los adultos y que entonces permitan que se vaya dando un proceso de deshacimiento de esos adultos, sino que hay como en paridad, digamos, adultos y adolescentes que entran en una escalada cada vez mayor de situaciones de violencia, como la violencia familiar, las situaciones de violencia sexual, o también, por ejemplo, los trastornos alimentarios, que son pseudo confrontación, ¿no hay gran sometimiento. Entonces, lo que, digamos, armamos como dispositivo era trabajar en conjunto dentro de las, digamos, con varias familias, aprovechando lo que tienen las instituciones, de tener muchas consultas, que se pueden armar grupos más fácilmente, no es que se arman de un día al otro, hay mucho trabajo detrás del armado de un grupo, pero en ese proceso de trabajo con varias familias, se va encontrando que los adultos, ellos no pudieron tampoco, cuando fueron adolescentes, hay trabajos de la adolescencia que ellos no pudieron hacer en relación a los adultos. O sea que estamos trabajando con 3 generaciones. Aunque los abuelos no estén ahí, sabemos que estamos trabajando con 3 generaciones y que, bueno, la presencia de otros es muy interesante porque por ahí lo que trae un padre genera digamos, algo que se relaciona mucho con lo que trae el adolescente de otra familia. Y esto va generando una serie de identificaciones que permiten encontrar nuevas formas de salidas a estos trabajos que, bueno, tienen que instalarse y a lo largo de entre 1 año y 2 años vimos que era la duración habitual de estos grupos. Esto permitía una transformación interesante en estos grupos familiares, ¿no? Bueno, esta es una idea. Por supuesto que hay muchísimos otros dispositivos que se pueden crear, inventar desde el psicoanálisis para incluir lo ambiental y trabajar sobre lo ambiental, ¿no? Que es fundamental. Bueno, con respecto a la desmentida de los actos de palabra, a ver, y el valor de la palabra, el psicoanálisis, estamos, por un lado, cuando decimos el valor que tiene o el peso que tiene, dicho,
esto de etiquetar a estos adolescentes y que tienen, digamos, ofrecer una identidad en un momento de transformación de nuestra adolescencia. Inclusive, a veces nosotros nos planteábamos en el servicio nombrar a los grupos como grupos de trastorno de alimentación o servicio de trastorno de alimentación o servicio de violencia, tiene un impacto muy grande en el momento de esta construcción de identidad, con lo cual nos resultaba muy importante poder nombrarlos como adolescentes, grupos de adolescentes, o grupos por la tarea del grupo, en este caso de confrontación generacional, pero no grupos de violencia, de trastornos de alimentación, por ejemplo. Voy a hacer, en fin, uno de los temas que trae Susana es que estamos ante situaciones donde el pensamiento mecánico se estrella. Digamos, vos comentaste que había un chico abusador, si no entendí mal, que no había sido abusado, porque uno tiende a hacer estas simplificaciones, ¿no? Chico golpeado, claro, está. Entonces, el pensamiento mecánico lineal estalla en la complejidad de las situaciones. María habló del no lugar, ¿no? Y esta clasificación básica que trajiste vos también, Alicia, esta clasificación básica de Marco G, del no lugar como los shoppings o los aeropuertos, le agregaría los casinos, ¿no? Los casinos hay luz permanente, no hay contacto con el afuera. Hace muchísimos años atendí a una persona que había estado 48 horas comiendo ahí y no se había dado cuenta cuándo entró y cuándo salió. Quiero hacer una aclaración. Los ejemplos que uno trae en general hablan de adolescentes con conductas antisociales. La literatura registra esto, pero también la literatura registra otros casos conmovedores. Quería compartir, por ejemplo, uno de los libros de la última premio Nobel Kang, que se llama Actos Humanos, donde los jóvenes se rebelan contra la dictadura en Corea. Uno de los chicos de 13 años es el encargado de clasificar los cadáveres que los adolescentes, que las fuerzas de represión han baleado. Y alguien le pregunta, dice, ¿pero no tenés miedo de estar ahí entre los muertos? Y él le dice, no, dice, yo de los muertos no tengo miedo de los vivos. Una frase genial realmente. Actos de palabras. ¿Cómo denominamos a un chico que viene y dice, aposté, jugué, es un adicto, es un consumidor problemático, ¿no? Habla de del riesgo de los encasillamientos, como también en ese sentido, creo lo que va lo que vos planteabas, Norberto, ¿no? Lo masculino, lo femenino. En la revista Rolling Stone hay un ejemplo notable, ¿no? Hay una boxeadora muy famosa en Estados Unidos, Ellen, que perdió cifras de 6 dígitos jugando las apuestas. O sea que es boxeadora por un lado, entrando en un terreno típicamente masculino, y apostó en las apuestas deportivas. Y ella dice, miren, fíjense, decía, con el boxeo tenía un pico de adrenalina. Y después encontré otro lugar donde sentía algo similar, el casino. En relación a lo que vos decías, Susi, ¿no? De el adolescente que no confronta al adulto. Vos trajiste un caso muy dramático, Susi, que lo podríamos pensar donde el adulto no confronta al adolescente. Dice, ¿qué están haciendo? ¿No? Y ahí aparece, parafraseemos a Freud, de su majestad del bebé a su majestad del adolescente, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, nos quedan unos minutos. Queríamos ver el chat y les digo quiénes están en la lista, pero tiene que ser cortísimo. Claudia,
Aníbal, Marta, y vamos a ver si llegamos a todos. ¿Y querés, así también terminamos el punto y hacemos un cierre como merece la mesa? ¿Querés leer leer lo del chat y seguimos con, bueno, Claudia y ahora? Bueno, la verdad es que súper interesante el tema y todas las preguntas que hay en el chat lo muestran, algunas las voy a resumir un poquito. María Casariego agradece mucho a ver tu exposición y se pregunta qué pasa con los adolescentes que no logran esa pertenencia grupal de la que hablabas. Inés Gutiérrez comenta la propaganda del Dibu Martínez o de un montón de ídolas del fútbol y hace particular referencia a la del Dibu, que hace una publicidad del juego en línea y al final dice, si sos menor no podés apostar. Verónica Ginocchio dice que hay que continuar pensando la relación entre el trabajo y las apuestas, me parece que está muy vinculado con la viñeta que después mostraste, y que dice que justamente el trabajo, la inserción laboral en general, no aparece como una aspiración para los adolescentes en este momento. María Casariego para Susana, ¿cómo pensar las conductas de abuso para que no sean, cómo pensar las conductas de abuso que no sea criminalizándolo? ¿Y qué piensa de la baja de edad de inmutabilidad? Mayu pide si por favor pueden repetir el autor del concepto de corposubjetividad. Y agrega después, bueno, aparte de felicitar a ambos expositores, que le parece muy interesante el planteo que había hecho Sandra, en relación a la responsabilidad de los adultos y para no estigmatizar a los adolescentes. Y hay dos que quiero leer textual porque son, bueno, no las pude resumir. Angélica Casado Sastre, gracias a ver, muy interesantes tus reflexiones. Cuando te escuchaba pensaba en los puntos de fijación de las pulsiones parciales, no integradas. El yo ideal comandando el impulso hacia el yo de placer, sin que se constituya el ideal del yo posedífico. Los impulsos retentivos de retener o expulsar en las apuestas pueden dar cuenta de las fallas en la estructuración infantil. Muchos temas para pensar. Y hay otra más, pero no sé si querés. Me parece que estamos... Sí, son un montón. Tengo anotado y la verdad que agradecemos un montón la convocatoria, todos los que están acá, los que están online, realmente esta mesa es un gusto para nosotros haberla armado, siempre los temas siguen y realmente la mesa está hecha por los panelistas y por todos los asistentes en todos los ámbitos y que enriquecen con sus comentarios. Lamentablemente no podemos con todos. No sé si quieren decir algunas palabras de cierre ustedes dos y terminamos. Yo realmente gracias. Para mí es muy enriquecedor también escuchar las preguntas y los aportes. Lo que hay detrás de cada pregunta es como que es difícil, digamos, de abarcar. Solo quería responder al concepto de corposubjetividad, es de Enrique Carpintero, y está desarrollado en el erotismo y sus obras. Bueno, y por supuesto, bueno, agradecerles. Realmente me un placer poder pensar en este dispositivo que tienen para esta actividad. Bueno, muchas gracias, gracias a todos. Espero que todo salga bien. Cuando pueda.